Bendiciones abundantes para todos. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio evangelístico de los viernes que hemos denominado Armonía de los Evangelios. Ya estamos concluyendo, por decir así, los últimos capítulos o los últimos pasajes del Evangelio según San Juan. Y hemos venido analizando la vida, el ministerio y la obra del Señor Jesús en la tierra cuando estuvo en su ministerio terrenal, todas sus enseñanzas, y son de una edificación grande para nosotros. Como sabemos, los evangelios fueron escritos por 4 autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los cuales Mateo y Juan fueron discípulos de Jesús, anduvieron con Jesús, mientras que Marcos y Lucas no anduvieron con él, no fueron parte de los discípulos. Pero a pesar de todo esto, los 4 evangelios no se contradicen, sino que se complementan a sí mismos. En esta ocasión vamos a leer en Juan capítulo 21, del versículo 1 al versículo 14. Del Juan capítulo 21, del versículo 1 al versículo 14. He titulado esta enseñanza Manifestaciones con propósito. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la cantidad de peces, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por tu amor y tu misericordia, por tu palabra que nos enseña, por tu obra, Señor, maravillosa, por ese ministerio tuyo cuando estuviste aquí en la tierra, Señor, cómo enseñaste, cómo manifestaste la presencia del Padre, Señor, cómo anduviste haciendo bienes a toda la humanidad, Señor. Bendito Dios, gracias porque tú viniste, Señor, para cumplir con el propósito eterno de entregar tu vida y derramar tu sangre para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos. Te damos gracias, Padre, porque en ti podemos confiar, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que nos ayuda, nos enseña, nos edifica, Señor. Enséñame, Señor, a través de ella en este día, Señor, y glorifícate, Señor, en nuestro ser con tu presencia y tu poder. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y el honor por siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén
y amén. Gloria a Dios. Miramos aquí que los discípulos continuaban en comunión. Esto, a pesar de que Jesús ya había muerto, Él había resucitado, pero no estaba con ellos constantemente como lo hacía antes, cuando andaba todos los días y enseñaba y ellos lo acompañaban. Ya no estaba con ellos así de esa manera. Pero miramos que los discípulos que andaban juntos, aquí pues encontramos 7 discípulos que estaban en unidad, entre los cuales estaba Tomás, aquel que en el pasado, la pasada enseñanza, miramos que había dudado de la resurrección de Jesús y Jesús tuvo que confrontarlo y afirmarlo en él. Entonces miramos que Tomás ya estaba con ellos, no quería, después de ese encuentro con Jesús, de pronto Tomás no quería perderse tampoco otra manifestación del Señor, que él se presentara ante los demás discípulos, y Tomás quería estar ahí presente siempre. Miramos cómo Tomás también los acompañó en esta ocasión. ¿Sí? Tomás no quería ni perderse ninguna experiencia con el Señor resucitado, no quería perderse ninguna de estas, porque sabía que era algo único. Porque miramos que aunque Jesús no estaba físicamente con ellos, los discípulos se apoyaban y se animaban mutuamente. Pero también miramos que volvieron a sus oficios que tenían antes de andar con Jesús. ¿Sí? Los discípulos estaban en el mar de Galilea. Este mar de Galilea también es llamado el mar de Tiberíades o de Tiberias, como dice aquí en el pasaje. El lago de Genesaret o lago de Kineret, es decir, tiene varios nombres según la región donde se encuentra, porque se ocupa muchas partes de lo que es Israel y otras regiones. Y este lago es el único lago natural de agua dulce en Israel, ¿sí? Los otros lagos que hay son artificiales, pero este lago es el único, es muy grande y por eso le llamaban también mar, ¿sí? No es que fuera un mar de agua salada, sino que era un lago muy grande, por eso le llamaban el mar de Galilea. ¿Sí? Bueno, miramos que aquí Pedro toma la iniciativa y dice, yo voy a pescar. Él no le dice a los discípulos, caminen, acompáñenme, vamos, los convido. No. Pedro toma la iniciativa como siempre. Pedro era el que como que siempre quería estar adelante, siempre quería tomar la palabra, siempre estaba ahí. Y por eso tuvo un gran ministerio, ¿sí? Él dice, yo voy a pescar, ¿sí? Pero también los otros dijeron, no, pues como va solo, vamos nosotros también, contigo, ¿sí? Te acompañamos, ¿sí? Ahí miramos la unidad de los discípulos, cómo andaban en armonía. También sabemos que el trabajo de la pesca es un trabajo muy duro, muy arduo, muy desgastante y agotador. Y es un trabajo que cuando se hace solo es como más difícil. Y entonces es mejor cuando se hace, cuando lo hacen varias personas, cuando, como dicen, se convidan y además el trabajo de esta forma de pescar, que era trabajo pesca con red, sí, que no era con anzuelo, porque el trabajo con anzuelo, el pesca con anzuelo, pues sí puede ser solitario, pero no se obtiene gran resultado. Pero en el trabajo en la pesca con red, sí es necesario que hayan varios trabajando, es mucho mejor, ¿sí? Es mejor cuando hay varios que están trabajando con la pesca con red. Entonces miramos aquí cómo ellos siguen en sus labores, ellos eran expertos pescadores y miramos que tenían la mejor intención y también pusieron todo su esfuerzo porque dijeron vamos a pescar, ¿sí? Pero miramos una cosa muy interesante en este pasaje, que aunque tenían la mejor intención y pusieron todo su esfuerzo y todo su empeño, e inclusive invirtieron, por decirlo así, recursos, invirtieron bastante tiempo porque trabajaron toda la noche, dice la palabra. Pero que miramos, no tuvieron ningún resultado, no pescaron nada, no tuvieron el resultado deseado, ¿sí? También podemos entender aquí que cuando
que a veces nosotros podemos decir, no es que yo soy experto en esto, yo me las sé todas y eso me va a salir bien. Este pasaje nos da a entender y nos aterriza, por decirlo así, ¿sí? Que así tengamos toda la experiencia, así invertamos los mejores recursos, el tiempo que le pongamos a las cosas o le pongamos el mejor empeño. No siempre vamos a obtener lo que deseamos. No siempre vamos a obtener lo que deseamos. Tenemos que estar preparados para cualquier resultado. Aunque sabemos que cuando hacemos las cosas bien, pues esperamos los mejores resultados. Pero, ¿en qué podemos entender esto? Que podemos esperar en el Señor, sea el resultado cual sea. Miramos que aquí los discípulos tomaron Pedro tomó la iniciativa y los discípulos le siguieron, los otros compañeros le siguieron en esa labor, ¿sí? Fue una buena iniciativa, fue un buen propósito, ¿sí? Podemos mirar aquí que Jesús se aparece, no, no aparece cuando ellos toman la iniciativa de ir a hacer la labor. Podemos entender que cada manifestación del Señor, ¿sí?, tenía un propósito. Ya miramos en los pasajes anteriores con las enseñanzas de nuestros hermanos que han enseñado en los viernes anteriores el propósito de cada aparición de Jesús. Y en esta ocasión su propósito es también muy particular. Aquí Jesús llega y cualquiera podía decir, Jesús llegó cuando, como dice aquí, llegó ya cuando amanecía, llegó al amanecer, cuando ya ellos salían del agua, cuando ya habían pasado toda la noche pescando. Y Jesús llega después de que ellos ya habían trabajado, por decirlo así. Alguien podría decir cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya todo está hecho y no hay nada, en fin. Cuando muchos de pronto dicen ya pierden la esperanza, pierden la fe. Y esto es lo bueno de este pasaje, que Jesús llega en el momento preciso. ¿Sí? Jesús no llegó cuando los discípulos comenzaron el trabajo, tampoco llegó a la medianoche, como en aquella ocasión que Jesús se quedó en la tierra y ellos se fueron al mar y él llegó a la medianoche andando sobre el mar. Él podría haber llegado donde los discípulos también en esta ocasión a la medianoche y andando sobre el mar y diciéndoles soy yo y dándoles el resultado que ellos querían. Pero no, Jesús no hizo eso. Jesús hizo las cosas a su manera y como él tenía el propósito de hacerlo. Las cosas con el Señor son como Él quiere. A veces nosotros esperamos que el Señor haga las cosas a nuestra manera. No, el Señor hace las cosas a su manera y nosotros somos los que debemos someternos a la manera del Señor. ¿Sí? No como nosotros pensemos, es que por mi experiencia, por mi capacidad, en fin, todo lo que yo sé, todo lo que yo tengo, todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo puedo. Yo sé que así es y así debe ser. No, el Señor tiene la última palabra siempre y nosotros debemos mirar cómo es la forma que Jesús quiere o cómo es la forma que el Señor quiere que hagamos las cosas. Y según la manera del Señor, así mismo nosotros debemos proceder. Entonces Jesús llegó al amanecer, cuando ya estaban cansados, estaban agotados, estaban con hambre, estaban sin fuerzas. Alguien podría pensar que Jesús llegó tarde, pero no. Jesús llegó en el momento y tiempo preciso. Y más algo que me llama la atención es que ellos vienen de pescar toda la noche, vienen con hambre, vienen sin recursos, no traen nada. Antes quieren es que alguien les tienda la mano. Y Jesús les hace una pregunta que para muchos dirían que no es la más adecuada. Les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Cualquiera, como cuando cuando Jesús, la mujer tocó su manto y salió poder de él y Jesús la sanó y Jesús dice, alguien me tocó en medio de tanta multitud, pero él dice, pero Señor, ¿cómo dices que si alguien te tocó si la multitud te aprieta? Podemos mirar también aquí como Jesús les dice, ellos vienen cansados, vienen después de trabajar toda la noche, no tienen nada.
Y Jesús les dice, ¿tenéis algo de comer? Esas son las cosas que me sorprenden de Dios. Dios hace las cosas a la manera que, como dice la palabra, que nosotros no podemos entender. Pero es Dios. Dios hace las cosas de una manera perfecta. Eso es lo que podemos entender nosotros. Que lo que Dios hace siempre es perfecto. Entonces, ¿qué respuesta le dan los discípulos a Jesús? Aunque ellos en ese momento no sabían que era el Señor. La respuesta es obvia. Él les pregunta, ¿tienen algo de comer? Obviamente ellos dicen, no, no tenemos nada. En este pasaje también podemos mirar que es similar o prácticamente Jesús. Jesús en esta ocasión está apareciéndose a sus discípulos después de haber resucitado, ¿sí? Prácticamente se está despidiendo de ellos, porque ya cumplió su misión en la tierra. Pero también miramos que este pasaje es una réplica del comienzo del ministerio de Jesús, ¿sí? Como vemos en Lucas capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Dice así, aconteció, esto es cuando Jesús comenzó su ministerio, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, es el mismo lago, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, muy similar a lo que pasó aquí. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Aquí que Pedro está diciendo, pero sí es que yo conozco el mar, porque Pedro conocía el mar. Pedro sabía dónde estaban los peces. Pedro sabía dónde conseguir los peces. Pero le dice, pero Señor, si toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero una de las cosas que hace Pedro, que es muy, o sea, la clave para nosotros y para todo aquel, es creer en la palabra del Señor y obedecer conforme a lo que Dios ordena. Dice Pedro, Señor, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Gloria a Dios. Y miren lo que sucede. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, como en aquella ocasión, aquí también, después de obedecer la palabra del Señor, obtuvieron el mejor resultado. Gloria a Dios. Y como hemos escuchado en las meditaciones anteriores, el Señor tuvo una transformación gloriosa y sobrenatural en su cuerpo y en su rostro, que no era fácil reconocerlo. O sea, los discípulos, aunque habían andado con él mucho tiempo, cuando él se presentaba delante de ellos no lo reconocían de primeras, pero siempre él se revelaba a ellos quién era después de hacer algo extraordinario, o después de mostrarle como a Tomás las evidencias de su crucifixión, ¿sí? Y miramos que después de esta pesca milagrosa, aquí ya otra vez en Juan 21, después de esta pesca milagrosa, similar a la de Lucas, reconocen al Señor, ¿sí? Dice el discípulo que Jesús amaba. En este caso podemos deducir y saber que el discípulo que Jesús amaba era Juan, ¿sí? Entonces, dice el discípulo que Jesús amaba, es el Señor. Lo reconocen después de este milagro, después de que pescaron, después de que obtuvieron el fruto de su trabajo, después de que obedecieron a su palabra, ¿sí? Reconocen que es el Señor. Y lo mejor y lo que más sigue ahí también es sorprendente, que Jesús llega preguntándoles que si tienen algo de comer, pero cuando ellos salen del agua con la red llena de peces, Jesús los estaba esperando en la playa con pan y pescado asado. Ya les tenía la comida del banquete preparado, ya les tenía la mesa servida.
Y más les dice que traigan de los peces que acaban de pescar para completar el banquete. O sea, para que haya abundancia. Nuestro Señor es así, es un Señor que nos da en abundancia. El Señor no es un Dios escaso, nuestro Dios es un Dios de gloria, de poder y de gracia. Gloria a Dios. Vamos a las conclusiones en este pasaje, pues sabemos que hemos estado hablando de las apariciones del Señor, de las manifestaciones, y son enseñanzas similares en una y otra. En todas estas enseñanzas son similares. Entonces vamos a concluir con lo siguiente. Cuando actuamos en nuestras propias fuerzas, estamos asegurando un fracaso inminente. Otra vez, cuando actuamos en nuestras propias fuerzas, estamos asegurando un fracaso inminente. Es decir, de pronto las cosas las hagamos en nuestra manera de ver y de pensar y de proceder y digamos, no todo me está saliendo bien. Pero cuando hacemos esto, tarde o temprano, el fracaso llega. 2. El Señor nunca llega tarde ni temprano, siempre llega en el momento preciso. Como dice la palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda ruego, oración y súplica, y con acciones de gracia delante de Él. Gloria a Dios. El Señor nunca llega tarde, siempre llega en el momento preciso, en el momento justo. Podemos confiar en Él plenamente siempre. 3. El Señor nos manda a trabajar en unidad y en armonía. Digamos que aquí los discípulos han aprendido del Señor eso, que anduvieran juntos, que trabajaran unánimes, que se mantuvieran unidos. ¿Sí? Y más para este trabajo que el Señor, como le dijo a los discípulos, ahora seréis pescadores de hombres. Amén. Entonces, como leemos en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es en la armonía, es en la unidad, es en el compañerismo, en la coinonía, que el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces, también miramos como decía, para este trabajo que es el pescar almas, pescar hombres, no podemos andar como llaneros solitarios. ¿Sí? En Mateo 4:18 dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, había dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Sí? Le siguieron. Es decir, ese es el trabajo que el Señor les encomendó a ellos y también a nosotros, que seamos esos pescadores de hombres, en unidad, en armonía, como dice la palabra del Señor. 4. El poder y la palabra del Señor es lo que nos da y nos asegura la victoria. Como leemos en Juan 15, del 1 en adelante: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Jesús no somos nada, sin el Señor no podemos hacer nada. Dependemos de Él plenamente, ¿sí? Para todo lo que nosotros podamos emprender en esta vida, sea para nuestro andar diario y más para la obra del Señor, dependemos de Él, siempre dependemos de Él. El Señor, quinta conclusión:
Y con esta terminamos. El Señor siempre provee alimento y nos da nuevas fuerzas. El Señor siempre provee alimento, así como hizo con los discípulos, y nos da nuevas fuerzas. Los reconfortó, los animó y les dio nuevo aliento. En Isaías 40, 28 en adelante dice: ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Esto es lo que tenemos en el Señor, que cuando confiamos en la palabra, en las fuerzas del Señor, podemos hacer las cosas, y el Señor, como dice su palabra, Él hace la obra. Mis hermanos, bendiciones abundantes, sobreabundantes para cada uno de ustedes, para la Iglesia Olivo Verde, para todos, una bendición de parte del Señor sobreabundante. Señor, te damos gracias porque en ti, Señor, tenemos nuevas fuerzas, Señor, tenemos nuevo vigor, tenemos nuevo aliento. Señor, bendice a tu pueblo en esta noche, Padre, glorifícate en cada uno de tus hijos, Padre eterno, glorifícate en tu iglesia, Padre santo, y bendice, Señor, a tu pueblo. Señor, mira a aquellos que están enfermos, levántalos desde el lecho de enfermedad, aquellos que tienen dolores, aquellos que tienen alguna dificultad, Señor, sea para caminar, sea para moverse, sea para comer, sea para respirar, Señor. Dios, sé tú obrando en cada parte de nuestro cuerpo que esté afectada, Señor, y como tu palabra dice, tú llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores, Señor. Señor, mira, toca, Señor, cada cuerpo, cada vida, Señor. Provee alimento, así como proveíste a los discípulos, tú nos provees, Señor. Que nuestra alacena sea llena de todo bien, Señor, cada día. Señor, danos fuerzas para trabajar y inteligencia para hacer las riquezas, y fidelidad, Señor, para ser fieles a ti con lo que tú nos das también, Señor. Ayúdanos a hacer cada día conforme a tu propósito, a cumplir con tu voluntad en nuestra vida. Señor, te damos gloria, honra, alabanza y adoración, y bajo tus alas estamos seguros. Esperamos en ti, que nos da nueva fuerza, Señor, y levantamos alas como las águilas, corremos y no nos cansamos, porque tú nos das, Señor, vigor. Caminamos y no nos fatigamos, Señor, porque en ti tenemos cada día nuevo aliento. A ti sea la alabanza y la adoración por siempre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te alabamos, Padre eterno, y tu Espíritu Santo que nos llene y nos santifique y nos guíe cada día. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gloria a ti, Padre eterno. Aleluya. Amén y amén. Bendiciones para todos abundantemente.